a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy vamos a retomar un poquito más la senda del cine clásico y hoy os voy a hablar de una película de un director que hasta ahora no había mencionado, pero que su importancia en la historia del cine también es capital. Sobre todo la importancia de lo que es el cine inglés, que es donde empezó este director, y sobre todo la importancia que tuvo dentro ya de lo que fueron los años 60, una época bastante convulsa para Hollywood. Pero la importancia de sus películas desde los años 40 hasta bien entrados los años 80 fue tan importante y tan considerado este director por los directores jóvenes que en los años 60 estaban empezando, que su importancia es realmente algo grandioso dentro de la historia del cine. Decir el nombre de este director es sin duda pues conocer lo que es el significado de la palabra épico, porque sus últimas películas se pueden definir como épicas desde el más amplio sentido de la palabra. Esta noche os voy a hablar del director David Lean y de una de sus películas más significativas, que es sin duda Doctor Zhivago, una obra maestra realizada en 1965, filmada en gran parte aquí en Madrid, en España, también en Finlandia, pero que supuso, por así decirlo, un antes y un después para todos los protagonistas, para todos los actores que pudieron estar en esta película, desde el egipcio Omar Sharif, que ya le habíamos conocido varios años antes, en 1962, con Lawrence de Arabia, en un pequeño papel, en el que aquí hace papel protagonista, a Julie Christie, a Geraldine Chaplin, a Rod Steiger y sobre todo a ese magnífico actor secundario que dimos en Mini una película, espero que también hizo papeles protagonista, que es el incombustible y maravilloso Alec Guinness, del que voy a hablar ahora mismo. La verdad es que David Lean se puede considerar, como os he dicho antes, como el director épico por excelencia, pero sus comienzos no fueron del todo épicos, ya que empezó a hacer una serie de películas pequeñas en Inglaterra, si se las puede considerar pequeñas en comparación con las grandes superproducciones que vendrían después. Hay dos títulos realmente importantes dentro de lo que es la historia del cine británico que tuvieron una importancia tan grande en su mente en lo que es en la puesta en escena, a la interpretación de sus actores, a la dirección de actores, que definieron a David Lean como un director intimista, pero con el paso de los años se convirtió además de un director bastante intimista en un director épico de superproducciones, mezclando ambos conceptos, tanto el intimismo de los actores con los que trabajaba, los papeles que les realizaban, que les daban estas películas, como también la epicidad de las grandes superproducciones. Los dos títulos a los que os voy a nombrar desde un principio y que digo fueron capitales en la historia del cine británico fueron Breve Encuentro y Cadenas Rotas. Uno de ellos protagonizado por Alec Guinness, del que os voy a hablar ahora, y que fue uno de los protagonistas, uno de los secundarios de Doctor Zhivago, y también la película Breve Encuentro, que es una especie de versión antigua, si os acordáis de la película Lost in Translation entre Bill Murray y Scarlett Johansson. Pues Breve Encuentro precisamente es una película muy similar a Lost in Translation, pero evidentemente con un marco completamente distinto, y protagonizada por uno de los mejores actores ingleses que haya dado la historia del cine en aquel país, como fue Trevor Howard, un jovencísimo Trevor Howard. La verdad es que cuando David Lean ya llegó a Hollywood aproximadamente entre los años 40, finales de los años 40, realizó también una serie de pequeñas producciones que en realidad tenían poco que ver con las grandes propuestas que posteriormente marcarían su carrera, el tono, por así decirlo, su carrera, que fue por ejemplo la película Locuras de verano, realizada con la protagonista Katharine Hepburn, y con un actor italiano que ahora mismo creo que no me acuerdo. Ah, sí, ya me acuerdo a mí, que era Rossano Brazzi. Filmada ampliamente en todos los canales de Venecia, en la ciudad de Venecia, nos contaba una historia muy intimista del personaje interpretado por Katharine Hepburn, en el que ella es una mujer muy solitaria en este mundo, disfruta mucho viajando sola, pero en los momentos más difíciles, por así decirlo, de su vida, pues echa de menos pues el amor de una pareja, un compañero al que estar, y que se enamora perdidamente del protagonista, mejor dicho, del actor que realiza el papel protagonista en esta película, la parte masculina me refiero, que es Rossano Brazzi. Pero ya entrados los años 50, David Lean iba a dar un giro copernicano a todo lo que es su carrera, dirigiendo en 1957 una de las mejores películas bélicas de la historia, que fue El puente sobre el río Kwai. El puente sobre el río Kwai se convirtió, sin duda, en uno de los éxitos ya no sorpresa, porque se estaba esperando que evidentemente así lo fuera, sino
por así decirlo, la rampa de lanzamiento de Alec Guinness en Hollywood, ya que él había sido un gran director, mejor dicho, un gran actor tanto del teatro como del cine inglés, pero 1957 fue un momento cumbre, porque Alec Guinness ya fue conocido ampliamente por la mayor parte del cine, por la mayor parte del público norteamericano. Luego, en 1962, vendría otra gran ganadora de Oscar, tanto al mejor director como a la mejor película, llamada Lawrence de Arabia, la que se considera hoy en día la obra maestra de David Lean y la que yo considero por mi parte una de las mejores películas de todos los tiempos. Si yo tuviera que elaborar un ranking de las 100 mejores películas de la historia, que seguramente lo haré, es uno de los proyectos que yo tengo para mi canal, Lawrence de Arabia estaría sin duda entre las 10 primeras películas de la historia del cine. Para Steven Spielberg es su película favorita. Steven Spielberg, cuando salió del cine de ver Lawrence de Arabia, le causó gran impacto en todo lo que se refiere a la puesta en escena, a la grandilocuencia de sus imágenes, pero sobre todo al drama intimista que tenían todos sus personajes, porque David Lean se había criado cinematográficamente realizando películas pequeñas en Inglaterra, en el teatro británico también, puesta en escena, obras de teatro en el que los personajes eran realmente su fuerte. Eran sus sentimientos, sus emociones, filmadas y planificadas de un modo muy exacerbado, dando rienda suelta a todos los sentimientos de todo ello, y que son los personajes que siempre les están dando sus emociones, sus sentimientos, digamos, les están condicionando el devenir de sus acciones. Por lo tanto, se puede decir que David Lean fue en su primera etapa un gran director de actores y un gran director de películas intimistas, pero que a partir de El puente sobre el río Kwai se le considera como el maestro de lo épico en Hollywood. En 1965 llegaría Doctor Zhivago, otro gran éxito que se convirtió, al igual con El puente sobre el río Kwai y que Lawrence de Arabia, en un clásico realmente instantáneo. Doctor Zhivago, por desgracia, no se pudo hacer con el Oscar a la mejor película y al mejor director, otorgándoselo Hollywood a un musical, digamos, un poco más light, por así decirlo, que fue Sonrisas y lágrimas, protagonizada por Julie Andrews. Y posteriormente a Doctor Zhivago ya solo realizaría David Lean 2 películas más, que fue La hija de Ryan en los años 70 y Pasaje a la India en los años 80. Pero el legado que nos deja David Lean en todo lo que es su filmografía, tanto de películas intimistas como en superproducciones, la verdad es que es realmente inigualable. Oliver Twist, Cadenas rotas, Breve encuentro, Lawrence de Arabia, El puente sobre el río Kwai, Pasaje a la India, La hija de Ryan y Doctor Zhivago conforman su filmografía principal, por así decirlo, y una galería de películas realmente todas totalmente inolvidables, unas grandes maravillas de la cinematografía que para mí culminan en uno de los más grandes directores de la historia del cine y uno de los más grandes directores que haya existido jamás, el incombustible David Lean, un auténtico fotógrafo de lo intimista lleno dentro de un marco histórico, bélico, biográfico, realmente inigualable. Para mí, hablar de películas como Doctor Zhivago, como Lawrence de Arabia, como Pasaje a la India, es un auténtico placer porque es una clase de cine tan sumamente denso, tan sumamente abrumador y agotador, ya no solo en su extensión, sino en sus propuestas emocionales, argumentales, sentimentales, de dirección de actores, de puesta en escena, de diseño de producción y de banda sonora, que cuando uno sale de ver o termina de ver una película de David Lean, como en este caso, que es Doctor Zhivago, pues la verdad es que termina abrumado por el gran contenido que hay en todas ellas. Doctor Zhivago se puede decir que es casi la culminación o un perfeccionamiento de alguno de los cánones que estableció David Lean en Lawrence de Arabia. Es decir, es la perfección en lo que se refiere al intimismo más exacerbado de los protagonistas. En el caso de Lawrence de Arabia es el personaje de Peter O'Toole. Pero en el caso, por ejemplo, de Doctor Zhivago, esta película basada en una novela, la verdad es que lleva hasta los límites más estrafalarios, más exacerbados y más intimistas todo lo que son los pensamientos del protagonista interpretado por Mark Sharif, que es Yuri Zhivago, un médico en la época de principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, después, durante, incluso después también de la revolución de los bolcheviques, pasada la Primera Guerra Mundial, que condiciona, por así decirlo, muchas de las cualidades, mejor dicho, muchos de los acontecimientos del protagonista, pero que el protagonista se sigue tirando mucho más a sus emociones, sus sentimientos, y deja que el marco histórico le condicione emocionalmente solo hasta cierto punto, como voy a empezar a relatar en breve. La historia de Doctor Zhivago lo que narra pues son los acontecimientos acaecidos en la Rusia de finales de la Primera Guerra Mundial,
sea, todo lo que es la Primera Guerra Mundial, los años de la Guerra Mundial, como el doctor Zhivago, interpretado por Omar Sharif, pues evidentemente es un aprendiz de médico que cuando termina la carrera pues se dedica a estar en el ejército pues para intentar curar las heridas de todos aquellos combatientes de la Rusia todavía zarista, de la Primera Guerra Mundial, combatiendo a las tropas alemanas. Pero precisamente al término de esta Primera Guerra Mundial es cuando, por así decirlo, los bolcheviques en Rusia aprovecharon el debilitamiento del ejército de los zares para llevar a cabo la revolución comunista que tuvo lugar pues entre 1915 y principios de los años 20. Con todos los acontecimientos que ocurrió en Rusia, de lo que es la revolución socialista, de la revolución de la clase obrera, todo eso lo que nos está indicando aquí es un marco histórico, la verdad es que inigualable, para toda la serie de acontecimientos que van a condicionar las acciones del Dr. Zhivago. Otro de los protagonistas, en este caso la protagonista femenina, en este caso es Julie Christie, que ya no tiene nada que ver con la clase a la que pertenece el Dr. Zhivago, porque él se conoce que al ser médicos de clase alta, Yuri Zhivago no. El personaje de Julie Christie, que es Lara, a la que está dedicada una de las más increíbles bandas sonoras de la historia del cine, compuesta por Maurice Jarre, que ahora os comentaré posteriormente. El personaje de Yuri Zhivago, evidentemente, él vive en una casa de clase alta, pero es adoptado, por así decirlo, por los dueños de la clase alta porque sus padres habían fallecido al principio de la película. Tampoco os quiero comentar absolutamente todo el film porque tampoco tendría gracia si no la habéis visto. Entonces, evidentemente, al pertenecer a la clase alta, pues Yuri Zhivago se convierte en un gran médico que atiende a los combatientes en la Primera Guerra Mundial y que está prometido en matrimonio con el personaje de Geraldine Chaplin, que es la hija de las personas que le han adoptado a él. La verdad es que tuvo hasta cierto punto una gran controversia, ya no lo que fue la película, sino el libro en el que está basada, Dr. Zhivago de Boris Pasternak, todo lo que es el entramado de un posible adulterio debido precisamente a que el hijo adoptivo de la familia se case con el hijo, mejor dicho, con la hija natural de ese mismo matrimonio. Pero que todos los acontecimientos que van a devenir la película es precisamente el enamoramiento que tiene el Dr. Zhivago a la que será el personaje de Julie Christie de Lara, que casualmente terminará como enfermera también ayudando a Dr. Zhivago, a Omar Sharif, precisamente a curar a los combatientes de esa Primera Guerra Mundial. Como se ocurre todo el proceso de ese enamoramiento y que cuando termina la Primera Guerra Mundial los dos tienen que separarse irremediablemente. Yuri, Dr. Zhivago, Omar Sharif, vuelve otra vez con el personaje de Geraldine Chaplin, que es precisamente su prometida, y como no puede olvidar a Lara, que es Julie Christie, que en todo momento está pensando de ella. Cuando estalla ya la revolución de los bolcheviques, evidentemente pues su casa se convierte, debido a la checa, pues se convierte en una zona donde cada habitación tiene que vivir una persona, pero mejor dicho, tiene que vivir una familia. Él, que había sido un médico muy idealista, hasta cierto punto muy a favor de las ideas de los comunistas, evidentemente se da cuenta de que todo aquello que le habían prometido o todo aquello que iba a especificarse como una igualdad para todo el mundo en Rusia se ve completamente trastocada, ya que cuando llega después de la Primera Guerra Mundial y después de esa revolución bolchevique a la casa de sus padres y ha visto que efectivamente sus habitaciones se han convertido en una, por así decirlo, en un alojamiento para diferentes familias y que tiene que en invierno salir a buscar madera, si no su mujer se morirá de frío, su mujer y su hijo posteriormente se morirán de frío, pues le hace ver que evidentemente toda la revolución a la que él había estado ligado desde un primer momento, pues le ha, por así decirlo, le ha engañado, no le ha correspondido todos los anhelos que quería, y es cuando él decide precisamente abandonar todo aquello que había tenido él en mente, todo lo relacionado con la revolución, e ir en busca de Lara, porque en ese momento es lo que él constantemente está pensando. Y es cuando él, pues con una serie de acontecimientos, decide encontrarse de nuevamente con Lara y vivir una historia de amor paralela con el personaje de Lara, es decir, con Julie Christie, a la vez que con el personaje de Geraldine Chaplin. La verdad es que la novela en la que está basada el personaje, la película de Dr. Zhivago, tuvo muchísima controversia, además de por el tema que os acabo de mencionar, por lo del posible adulterio que hay entre un hijo adoptivo y un hijo natural dentro de una misma familia, evidentemente por todo lo que se corresponde por la revolución de los bolcheviques que hubo precisamente al final de la Primera Guerra Mundial.
La novela estuvo prohibida, la novela de Boris Pasternak estuvo prohibida hasta bien entrados los años 60, si mal no recuerdo, años 60, años 70, en Rusia debido pues que se le había pues tachado como una novela anticomunista, pero precisamente Boris Pasternak, que era un personaje totalmente apolítico, lo que hace es narrar un acontecimiento histórico dentro de un acontecimiento emocional del personaje precisamente de Yuri Sivago. Es decir, lo que está en un primer momento, tanto en la película como en la novela, evidentemente no es la revolución en sí misma, sino lo que son los acontecimientos que el doctor Sivago va viviendo a lo largo de todo lo que es la novela, todos los acontecimientos históricos que va teniendo, pero evidentemente lo que prima es la historia de amor entre Julie Christie y el doctor Sivago. Es decir, cómo le va componiendo el personaje del doctor Sivago una serie de poemas a Lara, para enviárselos, por ejemplo, para leérselos cuando él esté junto con ella, y cómo debido a esa huida que hay de la Rusia, de los bolcheviques, él toma el tren y decide irse con su amada a través de los montes Urales, mucho más allá de donde él había vivido con su mujer, con su hijo y con sus padres adoptivos, mucho más allá, a una casita que tenían pasado los montes Urales. Evidentemente la revolución de los bolcheviques también ha llegado a todas esas zonas en las que el doctor Sivago va recorriendo, y a una casita, pues digamos, llega a una casita de campo que cinematográficamente y artísticamente hablando, dentro de lo que es la planificación de la película, cómo está hecho todo el diseño de producción, que ahora en la parte técnica os voy a nombrar y os voy a hablar porque es otra absoluta maravilla. Es decir, Doctor Sivago es una película y es también una novela de Boris Pasternak que lo que hacen es narrarnos la historia de unos acontecimientos emocionales y sentimentales, sobre todo plasmados en los poemas que el Doctor Sivago le escribe al personaje de Lara, al personaje de Julie Christie. Evidentemente todo eso plasmado y mostrado dentro de un acontecimiento histórico. Por ejemplo, lo que es el puente sobre el río Kwai es prácticamente lo mismo. Sigue, por así decirlo, el mismo esquema narrativo, la misma estructura narrativa. Es decir, vemos los acontecimientos emocionales del personaje de Alec Guinness, que es este general o este teniente coronel, no me acuerdo del cargo que tenía precisamente en la película, que va viendo la construcción de aquel puente que le van dictaminando, que le van diciendo los japoneses, debido a que están en un campo de concentración, y cómo se va volviendo obsesivamente más loco con la construcción de este puente. Es decir, son los efectos emocionales plasmados y condicionados por un acontecimiento histórico, exactamente igual también que en Lores de Arabia y exactamente igual que en Doctor Sivago. Argumentalmente eso es lo que nos cuenta la película a grandes rasgos, pero el elenco de actores fue tan sumamente bien escogido, por así decirlo, el casting, que nos revela a un Omar Sharif, que es fundamentalmente uno de los actores más prolíficos y también uno de los actores más importantes de su país. Omar Sharif nació en Egipto, pero fue criado posteriormente en Inglaterra, es decir, tuvo una educación completamente inglesa. Y de ahí en Inglaterra pasó a los escenarios del teatro, de Londres, en Broadway, y posteriormente a la realización de películas. Muchas de ellas, pues se puede decir que son relativamente desconocidas. Por ejemplo, a Omar Sharif le conoceréis, pues ya no solo por interpretar al Doctor Sivago, sino por hacer de jeque árabe en aquella película junto con Viggo Mortensen llamada Hidalgo, una película de aventuras de hace relativamente poquitos años. Es realmente por el personaje que a lo mejor le podréis captar mucho más conocido, por así decirlo, pero también tiene un pequeño papel en la película de David Lean, en Lawrence de Arabia. Precisamente fue esa película en la que David Lean se fijó profundamente en él para realizar 3 años después Doctor Sivago. Posteriormente tenemos en el reparto de esta película a otro actor secundario muy importante dentro de Hollywood, que fue Rod Steiger, que fue el actor que ganó un Oscar por una película muy controvertida también, realizada posteriormente, que se llamaba En el calor de la noche, junto con Sidney Poitier, una película policíaca que la verdad es que tuvo no menos controversia que Doctor Sivago o que películas posteriores que él mismo realizaría, ya que Rod Steiger siempre ha sido un actor muy de carácter, por así decirlo, que ha estado en papeles más de policía, de mafioso, pero que se ha movido como pez en el agua dentro de esos personajes tan excesivamente truculentos. Aquí, en esta película, hace el papel Rod Steiger del amante de Julie Christie, ya que Julie Christie y su madre están viviendo económicamente a consta
por así decirlo, del camarada Komarovsky, no sé si mal no recuerdo el nombre de su personaje, que es, por así decirlo, un personaje de la alta sociedad, un personaje rico, al que el doctor Zhivago ayuda en no pocas ocasiones. Y es una de las veces ahí en el que está haciendo el Rod Steiger de amante de Julie Christie cuando conoce a Julie Christie, pero de una manera bastante de soslayo. Luego es precisamente el doctor Zhivago el que se enamora de Julie Christie, a sabiendas de que está teniendo precisamente, que tiene un amante y que le está manteniendo económicamente, pero que en realidad, pues eso, al personaje de Zhivago, debido a su romanticismo, no le importa para nada. Y finalmente tenemos a Alec Guinness, que es el personaje que al principio de la película va buscando a la hija de Julie Christie, fruto del amor entre el doctor Zhivago y Lara, el personaje de Lara, entre Omar Sharif y Julie Christie. La verdad es que la interpretación de Alec Guinness, muy estática, muy fría, muy calculadora puede ser, está al principio y al final de la película, de una manera muy estática, pero yo creo que Alec Guinness se basó, bueno, no es que se basara, pero Alec Guinness pues se bastó, por así decirlo, de una interpretación, por así decirlo, fría y pulcra en esta película porque porque en realidad tenía muy poquitas secuencias. Pero todo lo que es el elenco protagonista de Omar Sharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Rod Steiger, Alec Guinness, la verdad es que realizan todos unos papeles realmente extraordinarios. Omar Sharif fue candidato al Oscar por Doctor Zhivago, no lo ganó. Posteriormente se le dio un Oscar honorífico por su carrera, pero ha sido un actor muy prolífico, un actor realmente contundente, que ha sabido darle en todos sus papeles un halo de verosimilitud a todo aquello que ha interpretado. Del jeque árabe de Lawrence de Arabia, de Yuri Zhivago en Doctor Zhivago, de aquel jeque árabe también nuevamente en el personaje Hidalgo, haciendo un pequeño homenaje al personaje anterior de Lawrence de Arabia. El elenco de actores, la verdad es que es realmente portentoso. Técnicamente os puedo decir que Doctor Zhivago es una de las películas más perfectas de la historia del cine. O sea, cada secuencia, cada plano, cada movimiento de cámara es tan suave, tan preciso, tiene una planificación tan sumamente extraordinaria en todas sus 3 caudalosas horas de proyección, que no os puedo más que contar hasta cierto punto, evidentemente, algunas de las secuencias de esta maravillosa película. Casi al final de la película, una de las veces que el doctor Zhivago pues está despidiendo al personaje de Lara, condicionado más por los acontecimientos históricos que por sus emociones, hay un plano que es cuando ese trineo va sobre la nieve, ya despidiendo a Lara, con el tono, con la banda sonora de fondo a todo volumen del tema de Lara compuesta por Maurice Jarre, que realmente es no acongojante, sino acojonante, por así decirlo, un poquito hablando mal, es realmente acojonante. Todo lo que es la sensibilidad que ha proyectado David Lean en todo lo que es ese plano, en esa secuencia, en una puesta de sol magnífica con el personaje de Lara, que Yuri Zhivago sabe que a lo mejor no volverá a verla. Pero condicionado por las circunstancias, él tiene que dejarse llevar. Pero él, aunque el personaje de Lara no la vuelva a ver, él sigue escribiendo cartas de amor. Es realmente todo un canto a los sentimientos, todo lo que es la planificación compuesta por David Lean en muchos de los planos de esta película. Luego ya casi al final ya del film, cuando Yuri Zhivago está en ese tren, mejor dicho, está en ese, por así decirlo, en ese vagón de tranvía, y que todas las chicas rubias que ve, ya siendo muy mayor, con todas las chicas rubias o con pelo corto rubio que va viendo, se van viendo, se van pareciendo a Julie Christie, al personaje de Lara, y cómo él intenta hablar con unas, hablar con otras, haciéndose ilusiones. Es de un romanticismo tan sumamente profundo la película, que es que te llega a conmover. Luego, al principio de la película, ese conato de revolución que hay entre unos manifestantes y lo que son las tropas zaristas, en una secuencia pues sobrecogedora, en el que no se ven cadáveres, no se ven heridas, nada, pero que cuando el personaje Yuri Zhivago va a ir precisamente a la zona, por ser médico, a la zona donde ha habido los disturbios y que mucha gente ha sido herida y han sido muertos por las tropas zaristas, se ve en su rostro, en sus ojos, la barbarie que está viviendo en ese momento, y la interpretación ahí de Omar Sharif, ya por ese simple y sencillo plano, donde sus ojos están tan sumamente
saliéndose fuera de las órbitas, en el que está a punto de llorar. Su expresión lo dice prácticamente todo. La verdad es que David Lean era un auténtico maestro en lo que se refiere, por ejemplo, a captar los sentimientos de los personajes, ya sea a través de miradas, a través de expresiones, todo ello condicionado por la luz, por un uso de la banda sonora muy específico, muy explicativo en lo que se refiere a los sentimientos. Es decir, la banda sonora en esta película es como si reflejara los sentimientos de los personajes, de los protagonistas, en momentos cumbre del film. Es decir, el uso que hace David Lean de la banda sonora es un uso sentimental, no es un uso espectacular, no es para potenciar muchas veces la epicidad de todo lo que son secuencias de grandes masas, que también las hay, o los grandes paisajes que se ven, del que ahora hablaremos. El uso de la banda sonora en las películas de David Lean es más para potenciar, digamos, la emoción que está viviendo el protagonista en ese momento, que para darle epicidad al conjunto, que también lo hay, pero mucho más para potenciar el sentimiento y calar, por así decirlo, en la psique y en el sentimiento emocional del espectador. Cuando, por ejemplo, Steven Spielberg, y voy a hacer un pequeño inciso, vio Lawrence de Arabia, él se sintió abrumado por la cantidad de sentimientos que le había proporcionado la película. Pero evidentemente en David Lean lo que es esa estructura narrativa, esa narración enfocalizada en los sentimientos, potenciada por la banda sonora, también está precisamente. En Doctor Zhivago todo eso está prácticamente perfeccionado, para que todo ello no estemos prácticamente las 3 horas que dura la película, 3 horas, no sé, 3 horas 10, 3 horas 20, la totalidad, quiero decir, la práctica totalidad de lo que es el metraje, sin sentir emoción en todo lo que son las secuencias de la película. El film también tiene una serie de personajes secundarios que también irán poniendo en problemas a Lara, a Yuri, durante todo su devenir de los acontecimientos, pero que todo ello evidentemente quiero que lo descubráis viendo esta gran película. La película se rodó ampliamente aquí en Madrid, en España, sobre todo en la calle Bailén, que la recubrieron prácticamente de una serie de decorados y que algunos edificios también sirvieron en los años 60 como fondo de lo que son los decorados y los escenarios, es decir, como elementos también de diseño de producción. Sin embargo, pues todo lo que son las secuencias, por ejemplo, de lo que son los montes Urales y toda la parte en las que Yuri, en la que el doctor Zhivago se va hacia la casita del campo, esos exteriores ya estuvieron filmados en Finlandia, aunque también otros exteriores estuvieron filmados en la Sierra de Madrid. Pero focalizándolos aquí, lo que ocurrió aquí en Madrid es que habilitaron toda la calle Bailén y luego la rodaron muchas secuencias en la Sierra de Madrid, todo lo que son las secuencias en los vagones de los trenes, todo lo que son las secuencias cuando el tren va pasando por los bosques, todo eso es la Sierra de Madrid y parte de la calle Bailén, también una calle muy céntrica de aquí de Madrid. Luego la acción, como os digo, se trasladó a Finlandia, en el que todo el equipo técnico, debido a las temperaturas tan bajas que había, tuvieron que cubrirse hasta arriba prácticamente con sus albornoces, con albornoces digo yo, con sus chaquetas, con sus anoraks, con todo eso enfundado. Hay por ahí, no sé si hay por internet, hay una fotografía en la que se le ve a David Lean en un montículo muy alto con los bosques de fondo, en el que se le ve pues con un chambergo, con su bufanda, con un gorro tapado y al lado una cámara pues prácticamente casi congelado del frío. La verdad es que el frío que tuvieron que pasar Omar Sharif y todo lo que es el equipo artístico y técnico de la película debió de ser tremendo. Para el rodaje, por ejemplo, de las secuencias donde están todos los refugiados, bueno, no refugiados se puede decir, pero todos los que huyen del comunismo de Moscú y que van atravesando los Urales, las amplias estepas de Rusia, se contrató a muchos de los extras de unos pueblecitos de Finlandia, allí donde estaban precisamente rodando la película, y la verdad es que están todos ellos bastante convincentes. Las escenas, por ejemplo, de la carga de los caballos, donde se utilizaron más de 100 jinetes profesionales. La verdad es que técnicamente todo el despliegue artístico que tuvo la película Doctor Zhivago es realmente impactante, impresionante. Todos los acontecimientos. La película se puede decir que no tiene minuto de respiro. Es una película donde están ocurriendo cosas continuamente, para no aburrir al espectador, porque estamos hablando de una película de más de 3 horas de duración, pero que todo ello está encadenado y montado con una perfección en lo que es la planificación que te hace replantear por qué ya no se hacen películas de este estilo como Doctor Zhivago. El diseño de producción, la verdad es que merece un capítulo aparte para comentar,
porque todo lo que son los decorados, por ejemplo, ese decorado maravilloso de la casa de campo de Yuri Sivago que está con Lara, casi en el último tercio final de la película, en el que está todo completamente congelado, lleno de esas estalactitas y estalagmitas, lleno como de todo de esos polos de hielos que se han formado. Es todo con esa lámpara, con esa silla, esas mesas, que está todo congelado. Es un auténtico canto a un diseño de producción realmente de otra galaxia, extraordinario en todos los sentidos. Una fotografía colorista cuando lo tiene que ser, con las estepas rusas, oscura también, por ejemplo, en esa etapa de la Primera Guerra Mundial y en la revolución de los bolcheviques, oscura cuando Yuri Sivago tiene que ir a por madera para calentar a su familia después de la revolución, porque no tienen prácticamente nada que llevarse para calentarse todo eso. Ahí ya yo creo que David Lean opta por una fotografía más oscura, por toda la carga emocional tan negativa y tan sumamente de sufrimiento que está teniendo Yuri en ese momento por los acontecimientos, de que su hijo puede morir de frío, su mujer puede morir de frío, y luego cuando deciden embarcarse en ese tren, atravesar los Urales, medio Rusia, para llegar a esa casita de campo que posteriormente servirá de lecho de amor entre el personaje de Lara y el personaje del Dr. Sivago. Todo lo que es la fotografía está filmada en Panavision, en una variante del Technicolor llamada Metrocolor, que lo que hace que los colores no sean tan saturados como el Technicolor, sean algo más realistas pero con algo más de definición, los colores sean más metálicos, la textura de la fotografía sea como más realista. Todo ello, la verdad es que engloba técnicamente una película que en lo que se refiere a planificación, en lo que se refiere a montaje, a economía narrativa, es una maravilla en sí misma. Pero luego también hablar de Dr. Sivago es hablar de la música de Maurice Jarre. Maurice Jarre fue también el compositor de la música de Lawrence de Arabia, totalmente épica, pero el tema de Lara, que es una obra de arte musical en sí misma, está muy utilizada mucho en la película, pero uno no se cansa nunca de oír esa balalaika, esa pequeñita guitarra, que lo que está haciendo precisamente es homenajear la niñez del personaje de Dr. Sivago, la niñez del personaje de Yuri, que al morir al principio de la película su madre, pues él tiene como consuelo la pequeña balalaika que él siempre quiso tener y que poco a poco le ayudó a superar el fallecimiento de su madre. Todo ello está, digamos, homenajeando ese tema, homenajeando la niñez, los sentimientos de niño que tenía el Dr. Sivago en ese momento y que luego es como si se trasladasen con la banda sonora para componer el tema de Lara. Es como si los sentimientos de Yuri Sivago se trasladasen de su niñez al enamoramiento de Lara. Por eso, la balalaika que representa la niñez del Dr. Sivago y también el tema precisamente compuesto para Lara es como si fundiesen por así decirlo, fundiesen los sentimientos del Dr. Sivago, que es precisamente lo que David Lean quiere plasmar en esta película. Es decir, Dr. Sivago, Lawrence de Arabia, pero sobre todo Dr. Sivago, es una película en la que se funden los sentimientos y las emociones de los personajes dentro de un marco histórico. Eso es lo que es precisamente, es decir, es los sentimientos, las emociones del Dr. Sivago, lo que son sus ideales, tanto políticos como universitarios, sus referentes, la dedicación a su trabajo, todo ello reflejado y condensado en un marco histórico como fue la Revolución Bolchevique y el final de la Primera Guerra Mundial en la Rusia de 1914, 1915, 1920. Evidentemente la película también se puede decir que es una carta de amor a Rusia, porque todo lo que se ve en la película pues hace honor a todos los acontecimientos que le ocurrieron al país, al más grande país del mundo, y un momento cumbre de lo que es su historia, los acontecimientos del devenir, de la revolución, del final de la Primera Guerra Mundial, pero evidentemente también es una historia de amor a sus costumbres. Vemos, pues evidentemente, como el Dr. Sivago, como Marsharif entra en tabernas donde están tocando la música muy clásica rusa, los típicos bailes rusos, las bebidas, las bebidas alcohólicas para mantener a la gente un poquito más, por así decirlo, más caliente dentro de lo que es esas temperaturas tan gélidas que tiene. Aunque no sean los paisajes de la auténtica Rusia, también es una historia de amor a Rusia en lo que se refiere
a la fotografía, al paisaje donde se desarrolla todo, los Urales, Moscú, las estepas rusas. Todo ello es una gran carta de amor para darnos a entender también la gran variedad de estilos, la gran variedad de elementos, la gran variedad de paisajes que tendría entonces Rusia, interpretada o plasmada como David Lean la filmó aquí en esta película. La verdad es que se puede estar hablando muchísimo tiempo de Doctor Zhivago, que es una auténtica obra de arte cinematográfica, una de las mejores películas de la historia. Es una película que estuvo acusada en su día por algunos críticos de que el Doctor Zhivago, el personaje de Yuri de Omar Sharif, no se mueve por sus sentimientos y estos sentimientos no se superponen precisamente a los acontecimientos históricos. Pero precisamente eso es uno de los puntos clave de la película, es decir, el personaje del Doctor Zhivago lo que está es condicionado efectivamente por los acontecimientos históricos que está viviendo, pero él, en su categoría precisamente de idealista político, no quiere oponerse a las ideas comunistas que estaban entonces transponiéndose y las que se estaban imponiendo precisamente en la Rusia de aquellos años. Él sufre el devenir de la historia, es una víctima más de la historia de su país, pero que se va adaptando a todas esas costumbres, porque hay que reconocer que él era un médico, pero también un idealista en ese aspecto. Poco más os puedo decir realmente de Doctor Zhivago porque es una grandísima película. Me gustaría que la vierais, que me comentarais aquí, que os suscribáis al canal y sobre todo que os empapéis de una clase de cine que por desgracia ya no se hace. O por lo menos que nos llega con cuentagotas. Doctor Zhivago de David Lean es una auténtica obra de arte, ganadora de 5 Oscar, 10 nominaciones tuvo en su día, pero yo creo que tendría que haberse llevado pues prácticamente todo, como lo hicieron tanto El puente sobre el río Kwai como Lawrence de Arabia en su momento. Doctor Zhivago es una obra maestra cinematográfica que no os podéis perder bajo ningún concepto. Omar Sharif, Julie Christie, David Lean, Ross Steiger y Alec Guinness, una mezcla explosiva para una película emocional, de sentimientos dentro de un inigualable marco histórico como fue la Rusia del final de la Primera Guerra Mundial. Doctor Zhivago de David Lean, una obra maestra de 1965. Que la disfrutéis. Hasta mañana.